Hola, mi nombre es Sofía Escudero, soy profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad Politécnica de Valencia y en este Polimedia vamos a ver todo lo referente al texto de diseño normalizado dentro del análisis de los elementos gráficos de la imagen. Bien, el objetivo principal de este Polimedia es comprender el significado y uso del texto de diseño normalizado dentro del espacio gráfico y del uso de lo que es el grafismo funcional. Aprenderemos las diferentes tipologías de las fuentes en relación a su diseño para saber en todo momento qué mensaje está emitiendo y hacer llegar obviamente al espectador. También identificaremos las características de las fuentes tipográficas en relación a su agrupación y conoceremos los usos habituales en el contexto de, como he dicho anteriormente, del grafismo funcional. Bien, el grafismo funcional es un uso específico del grafismo. Como he dicho anteriormente, el grafismo funcional tiene como finalidad emitir un mensaje claro al receptor. ¿Y cómo construimos este grafismo? Bueno, pues obviamente utilizamos, como en otros casos, el trazo, la trama, el color y los grafismos específicos. Y todos ellos en su conjunto los combinamos para crear un mensaje principal mayor relacionado con el texto. Por lo tanto, vemos que utilizamos el texto y la imagen para crear la combinatoria de un mensaje bimedia. Dentro de lo que sería el grafismo funcional difiere, como he dicho anteriormente, del grafismo específico, puesto que el grafismo funcional emite un mensaje claro, mientras que el grafismo en general pues tiene otra característica totalmente distinta. Por ejemplo, el que utilizamos para el diseño artístico o el cómic. En este caso, como digo, pues tiene un cometido de deleitar al espectador. Bien, en este esquema podemos ver la complejidad en la construcción de un espacio gráfico. En este caso nos vamos a centrar en lo que sería el texto normalizado. Bien, dentro de lo que sería el texto, las variables de trazo y dibujo determinan las características morfológicas y formales del texto. Lógicamente, estas características formales del texto pueden variar no solamente por su tratamiento, es decir, si lo hacemos a mano alzada o es normalizado, sino que también podemos verlo con claridad si hacemos un análisis histórico, como vemos aquí en los ejemplos, pero también en la construcción que utilizan para el texto las diferentes culturas. Por lo tanto, vemos que realmente podemos ver de una manera clara las características del texto, por ejemplo, analizándolo a nivel histórico o culturalmente. En este caso en concreto podemos catalogarlo de diferentes maneras. Nosotros lo hemos hecho basándonos en el diseño libre o normalizado. Y en este caso, como digo, vamos a analizar el normalizado. Bien, dentro de lo que sería la escritura normalizada, pues lógicamente están sujetas a una serie de normas, puesto que lo que hacemos es determinar sus características de una manera que podamos replicarlo de una manera exacta en diferentes tipos de soportes, cualquier tipo de profesional, etc. Por lo tanto, tiene una estructura fija que previamente se ha definido y está basado en una serie de normas específicas. En este caso, por ejemplo, os he puesto unos ejemplos dentro del patrón que puede determinar esa norma, pues por ejemplo, el tipo de grosor, la altura, etc. Lógicamente, también la forma específica de esa fuente. Aún así, dentro del texto normalizado podemos encontrar la forma de texto tipográfica, la transfer o de transferencia y la informática. Bien, el diseño normalizado de letra tipográfica actualmente hoy está en desuso, aunque podemos utilizarlo dentro de lo que sería el grafismo funcional para crear composiciones en directo, analógicas, que después nosotros las replicamos a nivel digital, pues por ejemplo a través de una fotografía. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que su origen inicial es una impresión tipográfica, que hoy, como digo, está en desuso porque actualmente se utilizan otro tipo de impresiones, sí que, como digo, a nivel de composición de grafismo funcional podemos hacerlo a nivel analógico y después utilizarlo dentro de lo que sería trasladarlo a una composición digital a través, por ejemplo, como digo, de una salida fotográfica. En este caso podemos ver que tiene un alto grado de funcionalidad, legibilidad y combinatoria, obviamente, puesto que existen una serie de fuentes debidamente diseñadas.
Otro tipo de diseño normalizado sería el de transfer, que como dice su nombre, lo que hacemos es transferirlo de un soporte a otro. Este tipo de letra normalizada, bueno, pues puede tener un carácter mecánico, fotográfico, eléctrico, y lo que hacemos es transferirlo a diferentes tipos de soporte. El soporte puede ser un papel, como estamos viendo en este ejemplo, pero también la transferencia puede ser metálica, en una lámina, etc. Como vemos, tiene un alto grado de normalización, obviamente, y bueno, pues actualmente, aunque está en desuso para crear composiciones de diseño, sí que la vemos, como en el caso anterior, para crear composiciones analógicas que después las transferimos al digital a través de una fotografía, etc. Para crear composiciones funcionales, dentro de lo que sería el grafismo funcional, como digo. Y bien, obviamente la que está en uso más amplio actualmente es la letra informática. Esto es así porque lógicamente es la que encontramos en todo tipo de programas informáticos para generar grafismo funcional, como puede ser InDesign, Illustrator, CorelDRAW, Corel Photopaint, Photoshop, en fin, tenemos un amplio repertorio de programas de diseño o de tratamiento digital de imagen en el cual podemos encontrar este tipo de letra informática. Lógicamente, este tipo de letra informática está basada en un tipo de tecnología que es la PostScript, que creó Adobe. Se trata de un tipo de tecnología en la cual lo que hace es generar las fuentes normalizadas a través de la vectorización de las mismas, y este tipo de sistema se ha replicado para los sistemas de salida, como pueden ser las impresoras o los escáneres. En este caso, el tipo de fuente normalizada informática, lógicamente, está basada en un proceso de normalización del tipo de fuente o su tamaño, y por lo tanto tiene un patrón específico que lo replica en todos los ordenadores. Estas fuentes, la mayoría de ellas están en los sistemas operativos, aunque nosotros, si queremos trabajar a nivel de diseño, podemos comprar o hacer uso de fuentes gratuitas, las cuales tendremos que integrarlas dentro del sistema operativo, de la carpeta de fuentes del sistema operativo, para que nos aparezcan en los diferentes programas de diseño. Bien, dentro de lo que sería el diseño normalizado, encontramos lo que se llaman las familias tipográficas. Aquí os he puesto un ejemplo. Estas familias tipográficas podría ser, por ejemplo, Arial, Helvética, Times New Roman, os digo las más habituales que vienen en el sistema operativo. Como digo, estas familias tipográficas tienen la característica de que es la misma fuente, pero podemos encontrar el diseño para, por ejemplo, el estilo cursiva, negrita, expandida, etc. A nivel profesional es más importante utilizar las familias tipográficas que no elegir la elección, por ejemplo, de estilo de cursiva, negrita, puesto que nos permite trabajar de una manera más segura a nivel de salida de diseño. Bien, estas familias tipográficas, como os digo, aquí os he puesto un ejemplo, se trata de un grupo de familias unidas por características similares, las cuales denominamos tipos, que tienen, como digo, unos rasgos característicos, por ejemplo, diferentes grosores, anchos, etc. Bien, aquí os he puesto un ejemplo, como digo, de tipografía. En este caso, se trata, como vemos, de caracteres que están unificados por unas propiedades uniformes. Aquí, por ejemplo, vemos en mayor medida una de las letras, y bueno, cuando trabajamos con estas letras que hemos diseñado que mantienen unos rasgos distintivos comunes, lo que hacemos es llamarlo fuente. Este es el juego completo de caracteres, la fuente. En este caso, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de Arial 8. 8 se refiere a los puntos, al tamaño, que es la unidad de medida que trabajamos habitualmente en los tamaños de fuentes. En este caso, por ejemplo, os he puesto, dentro de lo que sería la letra informática, la reproducción de otro tipo de fuentes que tienen un origen de texto realizado a mano alzada, de texto libre, como podrían ser las góticas, las cursivas, las caligráficas, las de fantasía. Es decir, vemos que la fuente informática lo que ha hecho es replicar fuentes culturalmente utilizadas, por ejemplo, en la Edad Media o en otros periodos,
y lo que ha hecho, como digo, es replicarlos dándoles un carácter de normalización. En este caso, por ejemplo, os he puesto una clasificación que hizo Box en el siglo XX, pero podemos encontrar otro tipo de clasificaciones. Bien, como conclusión diremos que identificar el texto de diseño normalizado y sus características nos permiten conocer los parámetros fundamentales de las fuentes que los definen, crear y producir composiciones empleando este tipo de texto para comunicar de manera muchísimo más precisa y trabajar de manera más efectiva la comunicación gráfica relativa al uso del texto en cada sector, como podría ser el grafismo televisivo, el diseño gráfico, etc. Muchas gracias por vuestra atención.